Este tipo le dio un bofetón al presidente de Cuba. Bueno, al puesto a dedo, pero todo el mundo sabemos de quién está hablando. En público, frente a otros funcionarios, y no pasó absolutamente nada. Ningún castigo, ninguna consecuencia, ni siquiera una disculpa. Porque este tipo no es cualquier persona, es el nieto de Raúl Castro. Y para entender por qué puede golpear al presidente y salir caminando como si nada, tenemos que volver al principio. El nombre de este tipo es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, pero todo el mundo en Cuba lo conoce con un solo apodo, el Cangrejo. El Cangrejo, en el momento en que filmamos este video, tiene 41 años. Es el nieto de Raúl Castro, el hombre que gobernó a Cuba durante más de una década después de Fidel. El Cangrejo no es solo el nieto más, es el primer nieto, el favorito, el que creció dentro de la casa del dictador. Su mamá es Débora Castro Espín, la hija mayor de Raúl Castro. Su papá fue nada más y nada menos que Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el general que dirigió a García, el conglomerado militar que controla el 70% de la economía cubana y que Marco Rubio ahora le tiene el dedo puesto. Así que el Cangrejo nace con dos apellidos que valen oro dentro de Cuba: Castro y López Calleja. Poder político y poder económico en una sola persona. Pero aquí está el problema, que cuando tienes ese tipo de poder desde niño, aprendes que las reglas normales no aplican para ti. También los paseos en yates, prohibidos por ley para los cubanos que no pueden disfrutar de los beneficios de la élite. Pero antes de ser poderoso, el Cangrejo fue un niño medio raro. Nace con pilodactilia, una enfermedad extraña de que sales con 6 dedos en cada mano. Y de ahí viene su apodo del Cangrejo, que se lo pusieron dentro de su propia familia cuando era pequeño. Lo operaron siendo muy chico, le quitaron el dedo extra, le queda una cicatriz que casi no se nota hoy en día. Pero hay algo más oscuro en esta historia de nacimiento. Según Juan Almeida, que creció en la casa de Raúl Castro y que conoce al Cangrejo desde que naciera, hubo un problema médico grave. Juan le dice directamente a la cámara: el Cangrejo nació incompatible de la sangre con su madre en el momento del parto. Eso le generó una discapacidad mental que tiene. Y pudiera a la imposición desde incluso en los últimos cubanos que y en dicho explícitamente o expresado explícitamente por el general de ejército Raúl Castro, donde tenemos que la manera de hacer los negocios y así sugerido internacional. Piensa en esto en un segundo. El hombre que hoy maneja información de inteligencia, que tiene acceso a los secretos más profundos del régimen cubano, según su propio primo, bueno, un familiar extraño ahí, qué sé yo, o que crecieron juntos, nació con un daño cerebral. Pero Juan no se detiene ahí, dice algo aún más brutal. El Cangrejo es un drogadicto, es una persona con discapacidad mental que tiene mucho poder y mucha capacidad de decisión, pero no es quien toma las decisiones. Ok, analicen esa frase. Un hombre con poder, pero sin capacidad real de ejercerlo, con propio juicio. Pero eso no le importa a nadie en el poder. Cuando tienes 11 años y te vas a vivir con tu abuelo, el líder máximo de Cuba, tu destino ya está escrito. El primo del Cangrejo, Carlos Rodríguez Hailey, lo describe con precisión. A los 11 años, en sexto grado, el Cangrejo se va a vivir con su abuelo Raúl Castro. Su propio primo lo explica. Ni siquiera su padre estuvo presente. Su padre trabajaba mucho y además que él era bastante joven, apenas se veían. Así que el Cangrejo crece sin su padre real, pero con el padre que gobernaba toda Cuba aparentemente. Y su primo describe el ambiente donde crece. Se crió en un ambiente muy particular, siempre rodeado de jóvenes militares que traían del campo y que eran adoctrinados en las Fuerzas Armadas. Esos hombres eran su entorno. El Cangrejo estudia en Los Camilitos, la escuela que prepara a los jóvenes cubanos para las Fuerzas Armadas, donde estudia contabilidad y finanzas en la Universidad de La Habana. Menuda locura si tiene problemas mentales.
Pero aquí está lo importante. Mientras estudiaba contabilidad, el cangrejo estaba decidiendo algo mucho más importante para su futuro. Quería ser el guardaespaldas de su abuelo, según fuentes cercanas a él. Y ¡boom! Se convierte en eso exactamente. De la noche a la mañana, sin muchos reportes y sin muchas pruebas de actitudes. Según reportes citados por medios internacionales, en el 2016, cuando el cangrejo tenía un poco más de 30 años, su propio abuelo lo asciende a jefe de la Dirección General de Seguridad Personal, la unidad encargada de proteger a los máximos dirigentes cubanos. Piensa en eso. Raúl Castro, en ese momento, a los 85 años, decide que la persona más confiable para protegerlo, para controlar quién se acerca a él, para manejar la información de inteligencia, es su propio nieto. Vaya, nepotismo desde hasta. ¿Pero por qué? La respuesta es simple: control total. Raúl Castro, ahora mismo con más de 90 años, sufre problemas de equilibrio agravados por la vejez. Necesita a alguien de absoluta confianza que controle su acceso y proteja sus secretos más íntimos. Ya en otros videos hemos hablado de todos los novios de Raúl Castro. Y esa posición se la da al cangrejo, mucho más que protección física. Le da acceso a la información clasificada, redes de poder y oportunidades de negocio que ningún otro cubano puede imaginar. Documentos filtrados revelan algo devastador cada mañana. El cangrejo recibe una bolsa de diseñador los reportes de inteligencia clasificados. Los lees y al mediodía se sienta con su abuelo para discutirlo. Ni siquiera con el puesto a dedo, más conocido como si fuera presidente, Miguel Díaz-Canel, tiene un nivel de acceso de este tipo. Es el nieto de Raúl Castro, que ni siquiera fue elegido por nadie, quien no ocupa ningún cargo público, quien lee la inteligencia del país y se la pasa a su abuelo. Estamos hablando del poder real dentro de la isla de Cuba. Y aquí viene por qué razón estos dos no se llevan muy bien. Llegado el momento, le dan la bofetada a Miguel Díaz-Canel. Versiones múltiples de esta historia que ha sido una chisme en toda Cuba, pero todas coinciden en algo. El cangrejo humilló públicamente al presidente de Cuba. Una versión dice que es un acto oficial. Mientras Díaz-Canel estaba parado cerca de Raúl Castro, el cangrejo le pasó la mano por delante, empujándole, como diciéndole: "Quítate del camino". Otra versión, más detallada y difundida en las redes, describe algo en una fiesta privada en una casa de protocolo. Militares de alto rango celebrando un evento. Díaz-Canel llega con su guayabera de siempre. El cangrejo, ya tomado, que es un borracho empedernido, empieza a hacer bromas, gestos exagerados. Y cuando Canel intenta ser gracioso también, el cangrejo se levanta y le da un fuerte golpe frente a todos. El silencio que sigue es total. Nadie reacciona. Nadie defiende al presidente de Cuba. ¿Y por qué haría esto el cangrejo? Algunas fuentes apuntan a un motivo personal. Dicen que hubo una relación entre Díaz-Canel y la madre del cangrejo, Débora Castro Espín. Piensen en eso por un segundo. El nieto de Raúl Castro humillando físicamente al presidente de la nación por un motivo familiar privado. Y la reacción, más bien la ausencia de la reacción, lo dice todo. Días después, fotos oficiales, Díaz-Canel aparece intentando disimular otro golpe más, como si tuviera un brazo lastimado, usando mangas largas para tapar aparentemente los moretones. Porque en Cuba, si eres Castro, eres intocable. Y si eres, entre comillas, el presidente y no llevas ese apellido, eres solamente un administrador, un empleado, alguien que puede ser humillado sin consecuencias. Pero el cangrejo no solo tiene poder político, construyó también un imperio económico personal. Según reportes de varios medios independientes cubanos, y por supuesto de nosotros que hemos filtrado mucha información de su imperio, el cangrejo es dueño de al menos 8 residencias en La Habana, muchas de ellas frente al mar. ¿Y cómo consiguió tantas propiedades? Bueno, aquí te explico el mecanismo. Según un coronel de la Seguridad del Estado, que habló bajo anonimato, que nosotros lo entrevistamos, cuando los cubanos se van del país, cuando huyen de la dictadura anteriormente, el cangrejo le compraba sus casas o le dejaba su casa, pero no los pagaba a precio del mercado. La remodelaba con fondos estatales, con dinero del Consejo de Estado, con dinero para reparar, por supuesto, a los hospitales y todo esto. Vaya, con dinero del pueblo, que debería ir a hospitales, a escuelas, a arreglar las infraestructuras que se caen a pedazos. ¿Y qué hace después? Después lo renta.
generas ingresos puros porque la casa fue casi gratis o gratis, la remodelación fue gratis y todo lo que entra es ganancia. El coronel que entrevistamos nosotros lo resume perfectamente. La casa es gratis, la remodelación es gratis y todo lo que hace es generar ingresos porque tampoco paga impuestos. Además tiene un yate y para ese yate tiene un capitán personal, Alexei Salazar Torres, que también le sirve de cocinero. Por sus servicios a Raúl Castro le regaló un apartamento nuevo. Piensa esto en una escala bastante grande. Mientras Cuba enfrenta apagones de 12, 14 horas diarias, mientras la gente hace cola por horas para comprar comida básica, el Cangrejo tiene mínimo 8 mansiones, un yate con un capitán personal y un jet privado para moverse donde él quiera. Y su vida social refleja exactamente esa desigualdad. El Cangrejo es fanático al béisbol, pero no como cualquier cubano. Su primo lo describe así: andaba con los mejores peloteros, no iba al béisbol como tú y como yo, sino que se codeaba con las estrellas. En su primera boda estuvieron todos los artistas de la charanga habanera. También estuvieron Alexander y otros músicos de Gente de Zona. Videos filtrados muestran al Cangrejo bailando con Raddy Malcolm, en uno de los cantantes de Gente de Zona, en un concierto en Cuba. También aparecen en fotos con David Calzado, director de la charanga habanera, y con Annette Mota. Y aquí está el patrón: los artistas cubanos que quieren éxito en el internacional necesitan la aprobación del régimen. Y el Cangrejo es quien otorga y aparentemente niega esos favores. Se le vio conduciendo un BMW de lujo, usando Rolex, con mujeres hermosas, siempre a su lado de las fiestas más exclusivas de La Habana. Se casó más de una vez, primero con Sheila Puentes, con quien tuvo 2 hijas. Después conoció a Daileina Gómez Tomás, con quien tuvo otra hija. Su vida es un espejo de perfecta desigualdad dentro de la isla de Cuba. Mientras el pueblo cubano sufre, él disfruta de todo lo que puede. Él disfruta de lo que Cuba puede ofrecer como si fuera su herencia personal. Pero hay una historia que lo expone el lado más oscuro y menos glamoroso del Cangrejo. Una historia que la prensa oficial cubana nunca habla completamente. El 23 de abril del 2022, en Mayarí, Holguín, un coche de tracción animal, un coche de caballos, viajaba con 11 personas hacia una iglesia. Entre ellas estaba Peña, una madre cubana de 19 años junto a su hijo pequeño. Y entonces, un auto rentado impacta contra el coche de los caballos. El resultado: 2 heridos y algunos en estado grave. La prensa oficial, Cuba Debate, apenas mencionó el hecho. Un auto rentado impactó contra un coche de tracción animal donde viajaban 11 personas. Sí, lo tomó como si no fuera nada. Ningún medio oficial menciona quién conducía ese auto. Pero el medio independiente, por eso es que hace falta varios medios de comunicación, Diario de Cuba reveló algo que la prensa oficial ocultó. Alguien de la familia de los Castro estaba en la zona en ese momento, disfrutando de una estancia en Cayo Saitía. Sí, el cayo privado de Raúl Castro. La reserva privada de la familia. Y todas las opiniones de los pobladores apuntaban de que era el Cangrejo quien conducía. Yudelkis Peña, la madre de la joven, habló después con América TV y contó cómo su vida cambió radicalmente. Para un riñón, parte del hígado, quedó con un brazo casi inmovilizado y una pierna afectada. Su hijo también sufrió lesiones internas. Y aquí está lo más brutal. La misma muchacha acusa al Cangrejo de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda. Imagínense esto en un entorno donde vivamos ahora, en cualquier lugar del mundo. Atropellas a 11 personas viajando en un coche de caballos hacia la iglesia, una joven madre y su hijo quedan gravemente heridos y tú simplemente te vas. Peña afirma que la familia de Raúl Castro nunca hizo nada real para ayudarlo. Le prometieron ayuda, se le acercaron a ella, pero nadie dio la cara ni se hizo responsable. Y le hicieron creer a Raúl Castro que ella había recibido una compensación, lo cual no es cierto. Un año después, todavía estaba postrada en una cama sin ayudas económicas ni materiales del Cangrejo. Este es el hombre, recuerden siempre, que controla los reportes de inteligencia en Cuba, el que decide quién sube y quién cae del poder. En cualquier lugar del mundo este hombre debería estar preso, como mínimo, pero es el nieto preferido de Raúl Castro. Así funciona la corrupción
dentro de la isla de Cuba. Y entonces, ¡boom! En marzo del 2026 el Cangrejo hace algo que nadie esperaba. Sale de las sombras. Da su primera entrevista a un medio internacional importante, el USA Today, y lo que dice es revelador, de una forma nunca antes se había visto. Se presenta ante la periodista con un elemento simbólico, saca un colgante de oro y explica que tiene grabadas las letras de FCR y RCR, es decir, Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz, los dioses del Olimpo del régimen cubano, literalmente colgados de su cuello, bañado en oro, los mismos que querían acabar con la burguesía. Y ahí confiesa algo que deja a todo el mundo prácticamente con la boca abierta. Confiesa que recibe cada mañana un bolso de diseñador los reportes de inteligencia del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, y que al mediodía se sienta con su abuelo para discutirlo. Confiesa también algo que sorprende a todos. Le encanta ir a los juegos de los Yankees de New York. Su jugador favorito es Derek Jeter. Viste ropa de las mejores marcas cuando viaja. Y hace una confesión que suena casi humana. Dice que le duele que el pueblo cubano no pueda vivir como él. Pero después de decir eso, no ofrece renunciar a sus privilegios. Solo dice que quiere que todos los cubanos algún día vivan así y que si el problema fuera suficiente, que no hay suficiente lujo para todos y no que él estaba robando los recursos del país. El congresista republicano Carlos Jiménez analiza esto perfectamente en una entrevista posterior. El Cangrejo quiere negociar porque las condiciones para él están empeorando cada día. Jiménez agrega algo crucial. Gaesa controla el 70% del presupuesto de Cuba. No el gobierno, el supuesto gobierno. Gaesa. Y el Cangrejo es parte de la estructura, parte del aparato que controla la economía cubana. Recordarle lo que le dije al principio, de que el padre fue el que creó este conglomerado. Y aquí está el dato más perturbador. A pesar de estar involucrado en negocios que violan las leyes estadounidenses, el Cangrejo nunca ha sido sancionado por Washington, a diferencia de su propio abuelo, que está siendo procesado por el asesinato de 4 estadounidenses en 1990. Es decir, el hombre que está acusado por el asesinato de las avionetas de Hermanos al Rescate. Pero mientras el Cangrejo se presenta ante USA Today como un reformador moderado, documentos filtrados revelan una realidad mucho más oscura. Entre el 2024 y el 2025, el Cangrejo hizo 23 viajes documentados a Panamá. 23 viajes en apenas 2 años. Voló un jet Dassault Falcon 900X, vinculado directamente a Gaesa, y para dificultar el rastreo internacional cambiaron la matrícula del avión. Primero tenía registro venezolano, pero después por uno de San Marino. Pero ¿por qué cambiar la matrícula constantemente? Para que nadie pueda seguir sus movimientos. Y no viaja solo. Los manifiestos de vuelo la muestra que la acompaña Ana Guillermina Lastre Moreras, presidente de Gaesa, que sustituyó a su padre, y Oscar Pérez Oliva Fraga, otro miembro clave de la nueva generación del poder. Viajan con un pasaporte diplomático. Eso significa inmunidad diplomática. Significa que pueden moverse por el mundo con protección legal, cruzando fronteras sin las restricciones de encontrar cualquier ciudadano cubano normal. ¿Y qué está haciendo en Panamá con tanta frecuencia? Bueno, según investigadores de los derechos humanos, la respuesta apunta a una estructura financiera. Empresas fantasmas, cuentas offshore, propiedades compradas para proteger la familia de los Castro fuera de Cuba. Todo esto, acuérdense, mientras el pueblo cubano no puede salir de la isla sin arriesgar la vida al mar. Bueno, el Cangrejo vuela con inmunidad diplomática, moviendo dinero y protegiendo la fortuna de su familia. Y hay una historia final que revela que a qué punto el Cangrejo ha construido enemigos dentro del aparato del poder cubano. Su entrenador de artes marciales durante más de 5 años se llama Luis Armando Palacios Suárez, coronel de la seguridad del Estado. Según reportes, alguien dentro del aparato de la seguridad decidió robar información confidencial de los archivos personales de Palacio. Información sobre el Cangrejo, sus miedos, sus problemas médicos, sus negocios y sus conexiones. Todo eso lo dijimos nosotros en exclusiva aquí en nuestro canal de YouTube, que te recomiendo que vayas y busques el video. Y lo que salió de esos archivos es explosivo. La descripción de sus operaciones inmobiliarias, las conexiones con artistas, usando como facilitadores de contactos internacionales, y algo mucho más grave,
una supuesta lista personal de disidentes cubanos en el exilio que él considera objetivos prioritarios. Okay, piensen en esto. El nieto de Raúl Castro, el hombre que maneja la inteligencia diaria, mantendría una lista de activistas y periodistas críticos del régimen. Y según esta misma fuente, existiría una fracción dentro del régimen, posiblemente cercana a Díaz-Canel, considerando usar esta información robada para eliminar al Cangrejo y consolidar el poder sin atacar directamente a la familia Castro. Ojo con esto, recordemos la bofetada, recordemos la humillación pública. El resentimiento entre estos dos hombres podría no ser algo del pasado. Podría ser el fósforo que encienda una guerra interna de poder cuando Raúl Castro finalmente muera. Al final del día, la historia del Cangrejo es la historia de un imperio construido sobre el apellido de otro hombre. Un hombre que según su propio primo nació con una discapacidad, que fue criado dentro de una burbuja de poder absoluto desde los 11 años, que se convirtió en el guardaespaldas, en un administrador de secretos de estados, del dueño de una cantidad de casas, el hombre que puede golpear al, y pongo entre comillas, presidente de Cuba sin consecuencias. El hombre que atropella a 11 personas, que huye del lugar sin ayudar, que mueve millones de dólares en jets privados con matrículas cambiantes, que ahora intenta reinventarse ante el mundo como el rostro moderno y razonable de la dictadura de más de 67 años. Por eso está esta imagen construida por USA Today, detrás del colgante, de las iniciales de Fidel, Raúl y toda la misma realidad. Esta es la misma realidad brutal de siempre. Un pequeño grupo de personas que con el apellido correcto controlan todo. Mientras millones de cubanos sufren apagones, hambre y la desesperación de un país que se cae a pedazos. Recordarles a todos que Raúl Castro tiene más de 93 años, que no va a vivir para siempre y cuando muera, la pregunta que queda flotando es, ¿tendrá el Cangrejo el poder real para mantenerse en la cima o se convertirá en el blanco de aquellos que durante años tuvieron que tragarse su humillación en silencio? Ahora te toca a ti responder esto. ¿Crees que el Cangrejo algún día va a enfrentar la justicia por lo que le hizo a Peña y a tantos otros? ¿O crees que su apellido lo va a proteger para siempre? ¿Crees que los Estados Unidos de América debería negociar con un hombre como este? ¿O crees que es simplemente otra cara que la misma dictadura de siempre? Déjame tus opiniones, por supuesto, aquí en los comentarios. Me interesa leerlas mucho. Me interesa saber qué es lo que piensan todos ustedes. Por supuesto, si esta investigación te pareció valiosa, si crees que más gente necesita conocer quién es realmente el Cangrejo, déjame tu like en este video para que YouTube se lo muestre a muchas más personas. Mi nombre es Darwin Santana Enrique y por supuesto esto es nuestro ecosistema llamado El Mundo de Darwin o mis plataformas personales de Darwin Santana Enrique. Así que dicho todo esto, nos vemos en otro video. ¡Chao!